Díaz Escárraga. Muchas gracias, ciudadano presidente, compañeras y compañeros. Esta proposición y acuerdo que el día de ayer se tomó en la primera comisión dictaminadora de la comisión permanente, como lo explicaba el presidente, tiene que ver con los lamentables acontecimientos ocurridos el 12 de diciembre del año pasado en la autopista del Sol, en el tramo que sucede al atravesar la ciudad de Chilpancingo, en el suceso en el que estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes se manifestaban en un pliego de demanda al gobierno del Estado, fueron reprimidos y sucedió la lamentable muerte de 2 estudiantes y de un trabajador, de un ciudadano que en verdad en un acto muy reconocible intentó apagar una bomba de gasolina que había sido incendiada y también resultó muerto. 3 lamentables muertes que quizá este caso con el de Atenco el día 4 y 5 de mayo del 2006 es donde ha habido un uso desproporcionado de la fuerza para atender conflictos de carácter social. También este caso de Ayotzinapa, donde fallecieron 3 personas, es importante, es paradigmático, así lo hemos expuesto ante la primera comisión, por tratarse o por estar vinculado con la reforma constitucional y legal que el Congreso mexicano aprobó para otorgarle al Ombudsman mexicano, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, facultades de investigación en sucesos en los que se estime hay violación de derechos humanos a las personas. Y por primera vez el organismo ejerció esta facultad, abrió una investigación respecto de lo acontecido en la ciudad de Chilpancingo el día 12 de diciembre del 2011. Expresamente la reforma al artículo 102 en su apartado B, conforme lo resolvió el Congreso, expresamente dice: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, algunas de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas. El caso fue que, de mutuo propio, a petición de los estudiantes, que en una audiencia que se les concedió, el presidente del órgano resolvió anunciar que habían decidido ejercer esta facultad de investigación. Hasta antes de esta fecha, esta facultad se concentraba de manera exclusiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, este punto de acuerdo se expresa en el sentido de que se pueda conocer directamente, por voz del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl Plasencia, de cómo se está diseñando el mecanismo para que el ejercicio eficiente de esta facultad que le fue otorgada a la CNDH por la actual legislatura, para investigar los hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos, pues podamos escuchar y podamos evaluar, podamos comentar y ver cómo esta facultad pueda fortalecerse y desarrollarse. Siempre este tipo de facultades de acciones de un órgano del Estado mexicano queda marcado, queda de alguna forma el sello de la primera ocasión que se ejerce, pues es relevante. Reiteramos, es la primera recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en uso de esta nueva facultad constitucional. Por eso, el punto tiene que ver con 2 aspectos principales: conocer el estado que guarda la recomendación derivada de la investigación, porque hasta el día de hoy, si bien hay algunas consignaciones
y hay abiertas líneas de investigación. La muerte de estas 3 personas, de los 2 estudiantes prácticamente ejecutados a la luz pública, y del personaje para muchos héroe que en la gasolinera falleció, o derivado de las quemaduras en la gasolinera al intentar apagar esta bomba, falleció después en el hospital. Pues estas muertes siguen impunes, no hay responsables ya ubicados y sancionados, y es importante que esto no suceda. Hay dudas inclusive para algunas voces respecto de la consignación de ministeriales del estado de Guerrero o de otras autoridades, cuando hay evidencias de que quizá la autoridad federal, la Policía Federal, también tuvo una responsabilidad más directa, y cosa que todavía está sujeto a investigación. Esta es una parte importante que nos parece necesario conocer por parte del presidente de la CNDH, y la otra, como explicaba, tiene que ver con conocer los criterios, las consideraciones respecto de los alcances de esta nueva facultad de investigación que tiene el órgano. Consideramos que es importante que el Congreso, su comisión permanente en este caso, pueda establecer un diálogo para evaluar, evaluar, conocer y ver cómo podemos fortalecer esta, sin duda muy importante, facultad de la CNDH, para que en otros acontecimientos que ojalá no sucedan, pero sin duda siempre estaremos expuestos a ello, donde se considere hay violación grave de derechos humanos, pues la facultad investigadora de la CNDH sea útil para ir generando una cultura de respeto a los derechos humanos, y en su caso de sanción o de castigo a los responsables cuando ello así no suceda. Por ello pedimos que este punto sea aprobado y pueda darse curso para lo que el dictamen que fue leído ya conocido por todos nosotros. Finalmente, presidente, disculpando el tiempo, a reserva de formalizarle, quisiera aprovechar el uso de la tribuna, a reserva de formalizar, ciudadano presidente, ya cambiamos de presidente, a reserva, presidente, pero no de institución. Así es, por eso le llamo presidente, de formalizar la petición. Tengo el interés, y sin duda también habrá de otros legisladores, que pudiéramos conocer el estado que guarda la elaboración de la respuesta que esta soberanía debe de elaborar y entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la controversia que se ha abierto de la ley de víctimas. El Senado de la República está obligado a responder. Se nos fue el presidente del Senado, que es senador, pero está otro presidente que también es senador. Me interesa mucho conocer y que la respuesta sea puntual, sea estricta, ayude a que la ley de víctimas sea validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tiene que ver mucho con el alcance y el contenido de la respuesta que se elabore y se envíe en los términos a que está obligado el Senado de la República. Por ello, a reserva de formalizar la petición, aprovecho para hacerlo público, y ojalá podamos tener lo necesario por parte de la mesa directiva y de la presidencia del Senado sobre este tema. Muchas gracias. La presidencia informa que la mesa directiva del Senado de la República